En la cena de compromiso, mi hijastra dijo: ¿sabes qué es lo que más deseo? Que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Mi esposa sonrió y asintió. Esa misma noche, vendí el piso en el que vivían y cancelé todo lo que yo pagaba. 3 semanas después, cuando abrieron la puerta, se quedaron heladas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, déjame contarte cómo llegamos a ese punto, porque esta historia no comenzó con esa cena de compromiso, comenzó mucho antes, cuando yo todavía creía que el amor y el sacrificio eran suficientes para construir una familia real y duradera. Conocí a Beatriz cuando yo tenía 33 años. Ella tenía 30 y venía de un matrimonio roto con una niña de 8 años llamada Valeria, que me miraba con esos enormes ojos asustados, como si yo fuera a desaparecer en cualquier momento, tal como lo había hecho su padre biológico. Yo no tenía hijos propios. Nunca antes me había casado porque siempre había estado centrado en trabajar, en construir algo sólido en España, en tener estabilidad financiera. Y cuando las conocí, sentí que finalmente había encontrado un propósito más grande que yo mismo. Pensé que podría ser el hombre que esas dos necesitaban, el que no fallaría, el que siempre estaría presente. Los primeros años fueron buenos, o al menos así es como los recuerdo. Valeria empezó a llamarme por mi nombre, Alejandro. Nunca me llamó papá, y yo nunca se lo pedí porque entendía que ella ya tenía un padre en algún lugar del mundo. A pesar de que ese hombre nunca envió un solo euro, nunca llamó, nunca preguntó si su hija estaba bien o si necesitaba algo, pero yo estaba allí. Cada mañana preparaba el desayuno, llevaba a Valeria al colegio, trabajaba dobles turnos en la empresa constructora donde era jefe de obra para que no les faltara de nada. Pagué las clases de piano que Beatriz quería para la niña. Pagué los uniformes, los libros, las salidas con sus amigos, los cumpleaños, las navidades, todo sin excepción. Beatriz no trabajaba. Decía que necesitaba centrarse en la casa, en Valeria, en mantener todo funcionando. Y yo acepté eso porque pensaba que cada familia se organiza como puede, y si yo podía sostener todo económicamente, entonces ella podía encargarse del resto sin problemas. Compré el piso 3 años después de casarnos. Un lugar modesto pero decente, en un barrio tranquilo de Valencia, con 2 habitaciones, una para nosotros y otra para Valeria. Puse el piso a mi nombre porque pagué la entrada completa, firmé la hipoteca. Asumí la deuda a 20 años que venía con esa propiedad. Eran unos 60,000 euros en total. Beatriz estaba muy feliz ese día. Recuerdo que abrazó a Valeria y le dijo: «Mira, mi amor, ahora tenemos un hogar de verdad. Nunca más tendremos que depender de nadie». Y yo me quedé allí, con las llaves en la mano, pensando que se refería a que nunca más dependerían de su exmarido. No a que yo también estaba incluido en esa categoría de personas prescindibles. Pasaron los años. Valeria creció. Se convirtió en una adolescente difícil como todas, llena de actitudes, silencios y portazos. Intenté ser paciente, ser comprensivo, recordar que yo no era su padre biológico y que tal vez no tenía derecho a exigir respeto de la misma manera, pero aún así lo intenté con todas mis fuerzas. Pagué toda su educación universitaria durante años, matrículas, libros, materiales, abonos de transporte. Fueron casi 80.000 euros invertidos en su educación porque Beatriz insistía en que Valeria merecía lo mejor. Y yo estaba de acuerdo con eso. Una buena educación era importante para su futuro. Cuando Valeria se graduó, ni siquiera me invitó a la ceremonia. Dijo que las plazas eran limitadas y que quería que su abuela Teresa estuviera allí. Le dije que estaba bien, que lo entendía perfectamente, pero por dentro algo se rompió un poco más. Luego vino el alquiler del piso para ella, porque según Beatriz, una mujer joven necesitaba independencia, necesitaba su propio espacio para crecer, para descubrirse a sí misma. Y yo pagué el alquiler durante 2 años completos mientras ella buscaba trabajo en su sector, el del marketing. Eran 1.200 euros al mes. Entonces conoció a Diego, un chico que parecía decente, trabajaba en finanzas, tenía buena presencia, hablaba bien, y cuando Valeria anunció que se iban a casar, Beatriz lloró de felicidad. Y yo sentí que tal vez, por fin,
recibiría algo de reconocimiento. Tal vez en la boda, Valeria diría unas palabras de agradecimiento. Tal vez me miraría y reconocería, aunque solo fuera con un gesto, todo lo que había hecho por ella durante 18 años. Pero eso nunca llegó. La cena de compromiso se celebró en un elegante restaurante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares con manteles blancos, copas de cristal y camareros que hablan en voz baja como si estuvieran en una biblioteca. Yo pagué la reserva, por supuesto. Pagué el menú completo para 30 personas porque Valeria quería que todos sus amigos estuvieran allí. Todos sus compañeros de la universidad, sus amigos de la infancia, sus primos lejanos, todos, excepto las personas que realmente me importaban a mí, porque yo no tenía a nadie en esa mesa excepto a Beatriz. Y resulta que ni siquiera ella estaba realmente de mi lado. Llegué temprano como siempre, ayudé a organizar las mesas, comprobé que todo estuviera en orden, hablé con el encargado sobre el menú especial que Valeria había solicitado. Langosta, salmón, vino de la Ribera del Duero, champán, francés. No podía faltar nada. Nada podía salir mal porque era su noche especial y yo quería que fuera perfecta para ella. A pesar de todo, a pesar de que en los últimos años apenas me hablaba, a pesar de que me trataba como si fuera un extraño en mi propia casa, cuando los invitados empezaron a llegar, me quedé a un lado, saludando cuando era necesario, sonriendo cuando correspondía, pero sintiéndome como un extra en una película que no era la mía. Diego estaba en el centro, rodeado de sus amigos, riendo a carcajadas, contando historias de la universidad, de sus viajes por Europa, de sus planes de futuro. Y Valeria brillaba a su lado con ese vestido azul que había costado 800 euros y que por supuesto yo también había pagado sin recibir siquiera un gracias, sin escuchar una sola palabra de reconocimiento. Beatriz estaba pletórica. Eso era innegable. Se movía entre las mesas, saludando, abrazando, presentando a Valeria como si fuera una obra de arte que ella había creado completamente sola, como si los últimos 18 años de esfuerzo no hubieran existido, como si yo fuera solo un invitado más en esa celebración, un extraño que había aparecido por error en el lugar equivocado. Observé todo desde mi rincón, con una copa de vino en la mano que apenas había tocado, porque necesitaba mantener la cabeza fría. Necesitaba estar presente, a pesar de que sentía que cada minuto que pasaba en ese lugar me estaba robando un pedazo de dignidad que nunca recuperaría. Cuando llegó el momento de los brindis, Diego se puso de pie, tomó su copa y empezó a hablar sobre el amor, sobre encontrar a la persona adecuada, sobre construir un futuro juntos. Palabras hermosas y vacías de experiencia real, pero hermosas al fin y al cabo. Hablaba con esa confianza que solo tienen los hombres jóvenes, que nunca han tenido que sacrificar nada por nadie. Y luego le cedió la palabra a Valeria con una sonrisa de orgullo, como si ella fuera el tesoro más grande del mundo. Ella se levantó con esa seguridad que solo tienen las personas que nunca han tenido que luchar por nada. Tomó su copa, miró a todos los invitados y empezó a hablar de lo agradecida que estaba por tener una madre tan increíble, fuerte y valiente, que la había criado sola, que le había dado todo, que había sido su roca, su inspiración, su modelo a seguir, su heroína personal. Sentí que la temperatura de mi cuerpo bajaba varios grados mientras la escuchaba hablar. Sentí como cada palabra era una bofetada silenciosa pero efectiva, porque ella estaba reescribiendo la historia delante de todos. Estaba borrando 18 años de mi presencia como si nunca hubieran existido, como si todas esas mañanas llevándola al colegio, todas esas noches ayudándola con los deberes, todos esos años pagando por cada cosa que necesitaba, fueran completamente invisibles. Y entonces llegó la frase, la que lo cambió todo para siempre. Valeria miró directamente a donde yo estaba de pie, cerca de la pared, con mi copa en la mano, y dijo con una sonrisa que parecía dulce pero que escondía veneno: ¿sabes qué es lo que más deseo ahora mismo? Lo que más deseo para mi nueva vida, para mi futuro con Diego, que desaparezcas de nuestras vidas para siempre, que te vayas y nos dejes en paz de una vez por todas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Podía sentir todas las miradas volviéndose hacia mí,
esperando alguna reacción, alguna explosión, algún drama. Pero no le di ese placer. Me quedé inmóvil con la copa en la mano, mi rostro neutral, como si acabara de escuchar un comentario sobre el tiempo, como si esas palabras no me hubieran atravesado el pecho como un cuchillo afilado. Y entonces hice algo que nunca debía hacer. Busqué los ojos de Beatriz, busqué alguna señal de que me iba a defender, de que iba a decir algo, de que iba a poner freno a una crueldad pública tan innecesaria y devastadora. Busqué en su rostro al menos un destello de incomodidad, de vergüenza, de amor, pero Beatriz simplemente sonrió, asintió con la cabeza lentamente, como si estuviera de acuerdo con cada palabra, y levantó su copa como si estuviera brindando por la mejor noticia del mundo, como si la desaparición de su marido fuera motivo de celebración, como si 18 años de matrimonio pudieran borrarse con un simple gesto de aprobación materna. Eso fue peor que las palabras de Valeria, 1000 veces peor, porque una hijastra ingrata puede ser producto de la juventud, de la inmadurez, de no entender el valor de las cosas. Pero una esposa que sonríe cuando piden tu desaparición, eso es traición pura y dura. Ese es el final de todo. Esa es la confirmación de que nunca fuiste importante, de que siempre fuiste reemplazable. Algunos invitados se rieron nerviosamente. Otros apartaron la mirada hacia sus platos como si el salmón se hubiera convertido de repente en la cosa más interesante del mundo. Diego se aclaró la garganta e intentó cambiar de tema rápidamente, haciendo otro brindis sobre el futuro, sobre los planes de boda, sobre la luna de miel en la costa amalfitana, que por supuesto también esperaban que yo pagara, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras ya habían sido dichas, la sentencia ya había sido pronunciada, y no había forma de dar marcha atrás para borrar lo que acababa de pasar delante de todos esos testigos. Terminé mi copa, la dejé sobre la mesa con cuidado sin hacer ruido, y caminé hacia la salida del restaurante con paso firme. Pero no te preocupes, nadie me detuvo, nadie me preguntó si estaba bien, nadie vino tras de mí para disculparse, ni siquiera Beatriz, que se quedó allí sentada riendo con los demás, como si no hubiera pasado nada, como si su marido no acabara de ser humillado públicamente delante de 30 personas, como si 18 años de matrimonio no significaran absolutamente nada en ese momento. Esa noche, conduje hasta un mirador a las afueras de la ciudad. Me quedé allí sentado en el coche mirando las luces, pensando en todo lo que había construido, en todo lo que había dado, en todos esos años de trabajo, de sacrificio, de estar presente cuando nadie más lo estaba. Y por primera vez, en 18 años, me permití sentir rabia de verdad, no tristeza, no decepción, sino pura rabia contra mí mismo, por haber sido tan ciego, por haber creído que el amor incondicional era suficiente, por haber pensado que si daba lo suficiente, eventualmente recibiría, aunque solo fueran migajas de reconocimiento. Saqué mi teléfono y empecé a revisar mis aplicaciones bancarias, mis cuentas de ahorro, mis inversiones, todo lo que había acumulado a lo largo de años de trabajo duro, turnos extra, sacrificios personales, y me di cuenta de algo importante, algo que debería haber notado hace años. Todo estaba a mi nombre. El piso donde vivían Beatriz y Valeria estaba a mi nombre. La hipoteca era mía, completamente mía. Las tarjetas de crédito que usaban para sus compras, sus salidas, sus caprichos, estaban vinculadas a mi cuenta principal. El coche que conducía Valeria estaba registrado a mi nombre. El seguro médico privado de ambas lo pagaba yo todos los meses religiosamente sin falta. Todo, absolutamente todo, dependía de mí. Y ellas lo sabían perfectamente. Siempre lo habían sabido. Y en ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Si querían que desapareciera, entonces desaparecería exactamente como me lo habían pedido, pero me llevaría conmigo todo lo que había construido. Porque desaparecer no significaba dejarles todo como regalo. Desaparecer significaba irme por completo con todo lo que era mío por derecho, por esfuerzo, por todos esos años de trabajo que nadie más había valorado. Llegué a casa esa noche pasadas las 2 de la madrugada. Beatriz ya estaba dormida. Ni siquiera me había esperado despierta.
Ni siquiera había enviado un mensaje preguntando dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba hablar. Simplemente se había ido a dormir como si no hubiera pasado nada, como si la cena hubiera sido un éxito total, como si humillar a su marido delante de 30 personas fuera algo completamente normal y aceptable. No dormí esa noche. Me quedé en el salón con mi portátil abierto y empecé a hacer llamadas mentales, planeando cada paso, organizando todo lo que necesitaba hacer, porque esto no iba a ser impulsivo, no iba a ser emocional, iba a ser frío, calculado y completamente legal. Quería que cuando todo terminara, nadie pudiera decir que había hecho algo mal, algo ilegal, algo de lo que pudiera arrepentirme más tarde. A la mañana siguiente, cuando Beatriz se levantó, yo ya estaba vestido con traje y corbata, listo para salir. Me miró de forma extraña porque normalmente los sábados me quedaba en casa preparando el desayuno, arreglando cosas que se habían roto durante la semana, limpiando el garaje, cortando el césped, siendo útil como siempre, como el buen y marido invisible que nunca causaba problemas. Pero ese día no. Ese día todo era diferente. «Buenos días», dije con una sonrisa tranquila y controlada. «Tengo unos recados importantes que hacer en el centro. Volveré más tarde. No me esperes para comer». Y me fui, antes de que pudiera preguntar nada más, antes de que pudiera ver en mis ojos que algo había cambiado fundamentalmente en mi interior. Mi primera parada fue con mi abogado, Hugo, un tipo al que conocía desde hacía 15 años y que me había ayudado con la compra del piso, con algunos contratos de obra y con la redacción de mi testamento. Un hombre serio, discreto y completamente profesional, que sabía guardar secretos y que nunca hacía preguntas innecesarias. «Hugo, necesito tu ayuda urgente», le dije cuando estaba sentado frente a él en su despacho del 10º piso, con vistas a toda la ciudad. «Necesito vender el piso donde vivo. Necesito cancelar todas las cuentas bancarias vinculadas a mi nombre. Necesito separarme económicamente de mi mujer por completo. Y necesito hacerlo rápido, pero de forma completamente legal, sin que nadie pueda decir que hice algo mal o que actué de mala fe». Hugo me miró por encima de sus gafas, con esa expresión seria que siempre tenía cuando los casos se ponían interesantes o complicados. «Alejandro, ¿qué ha pasado exactamente?», preguntó con voz calmada, porque me conocía lo suficiente como para saber que yo no era de los que tomaban decisiones impulsivas, que siempre pensaba las cosas 2 veces antes de actuar. Le conté todo sin omitir detalles: la cena de compromiso, las palabras exactas de Valeria, la sonrisa de aprobación de Beatriz, el silencio cómplice de todos los invitados que presenciaron mi humillación pública. Y cuando terminé, Hugo asintió lentamente, como si acabara de entender algo muy profundo sobre la naturaleza humana, sobre cómo las personas pueden traicionar a quienes más confían en ellas. «Puedo ayudarte sin problema», me dijo con tono firme, «pero necesito que estés completamente seguro de esto, Alejandro, porque una vez que empieces este proceso, no hay vuelta atrás. Vas a quemar puentes que nunca se volverán a reconstruir. Vas a cambiar tu vida radical y permanentemente. ¿Estás realmente preparado para afrontar todas las consecuencias de esta decisión?» «Nunca he estado tan seguro de nada en toda mi vida», respondí mirándole directamente a los ojos. Y era cierto, porque por primera vez, en 18 largos e interminables años, sentí que estaba tomando una decisión para mí mismo. No para Beatriz, no para Valeria, no para mantener la paz familiar, sino exclusivamente para mí, para mi dignidad, para mi futuro. Hugo sacó un gran cuaderno de cuero y empezó a tomar notas detalladas con esa letra pequeña y precisa que siempre usaba. «¿El piso está completamente a tu nombre?», preguntó sin levantar la vista del papel, y yo asentí con firmeza. Y pagué la entrada completa. Fueron 20.000 euros que saqué de mis ahorros. Firmé la hipoteca como único titular. He pagado cada cuota mensual durante 15 años sin falta. Nunca me he retrasado en un pago. Todo está documentado, todo está en orden, todo está respaldado por recibos y extractos bancarios. «Perfecto», dijo Hugo. «Entonces, podemos venderlo sin ningún problema legal. Solo necesitas el consentimiento de tu esposa
si ella tiene derechos de propiedad registrados o si se considera la vivienda habitual protegida, pero bajo tus condiciones de separación de bienes y titularidad única que tengo archivadas desde que lo compraste, podemos tramitarlo. Legalmente, puedes vender cuando quieras, sin necesitar su firma o aprobación. Quiero venderlo rápido, le dije inclinándome hacia adelante en mi silla. No me importa si pierdo algo de dinero en el proceso, necesito que esto se resuelva en 3 semanas como máximo. No puede esperar meses, porque cuanto más tiempo pase, más difícil será mantener esto en secreto y necesito el factor sorpresa de mi lado. Hugo levantó una ceja con expresión pensativa. 3 semanas es muy poco tiempo, Alejandro. Normalmente, estas transacciones inmobiliarias llevan meses entre tasaciones, inspecciones, negociaciones, papeleo del banco, pero déjame hacer unas llamadas urgentes. Tengo buenos contactos en el sector inmobiliario. Personas serias que buscan propiedades para invertir. Compradores que pagan al contado. Si el precio es razonable y la propiedad está en buenas condiciones, podemos cerrar mucho más rápido de lo habitual. Hazlo, por favor, dije con urgencia. Y también necesito que me ayudes a cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que están vinculadas a mi cuenta principal, a cerrar las cuentas bancarias compartidas, a separar todo financieramente, de forma limpia, definitiva. Quiero que cuando este proceso termine, no quede ni un solo hilo, ni un solo vínculo económico que me conecte a ellas. Quiero independencia total. Eso es mucho más fácil y rápido, dijo Hugo, tomando más notas. Solo necesito tu autorización por escrito, y en 2 semanas como máximo, todo estará completamente desvinculado. Las tarjetas canceladas, las cuentas cerradas, todo separado. Pero Alejandro, necesito preguntarte algo importante antes de continuar. ¿Estás haciendo esto por pura venganza o por supervivencia emocional? Porque la respuesta cambia cómo voy a asesorarte legalmente. Me quedé en silencio durante unos largos segundos, pensando cuidadosamente en la respuesta correcta, mirando por la ventana hacia los edificios grises del centro. Y finalmente, dije con voz firme, ambas cosas, Hugo. Sinceramente, ambas cosas, al mismo tiempo. Porque a veces, la supervivencia emocional requiere cortar de raíz lo que te está matando lentamente, día tras día. Requiere tomar decisiones difíciles que otros juzgarán, pero que son necesarias para tu propia salud mental. Él asintió con genuina comprensión. Entiendo completamente tu posición y la respeto. Voy a empezar hoy mismo con los trámites, con las llamadas, con todo el papeleo necesario. Y Alejandro, una cosa más muy importante. Cuando todo esto les explote en la cara, porque va a explotar de forma dramática, necesitas estar mentalmente preparado para las llamadas desesperadas, para los gritos de ira, para las acusaciones injustas, para las amenazas vacías, para todo el drama emocional que va a llegar como un tsunami. Estoy preparado, dije, aunque por dentro no estaba completamente seguro de estarlo, porque una cosa es imaginar un momento y otra muy distinta es vivirlo en primera persona. Pero sabía que no había vuelta atrás, que la decisión estaba tomada y que tenía que seguir adelante sin importar las consecuencias emocionales. Durante los días siguientes, mantuve una rutina completamente normal en casa. Me levantaba temprano, preparaba café, iba a trabajar, volvía por las noches, cenaba con Beatriz, veíamos la televisión, nos íbamos a la cama. Todo exactamente igual que siempre, como si no pasara nada, como si no estuviera planeando la mayor ruptura de mi vida adulta. Beatriz no notó nada diferente, o tal vez simplemente no le importó lo suficiente como para preguntar. Siguió con su vida normal, sus llamadas con amigas, sus series de televisión, sus visitas a la peluquería, todo pagado por mí como siempre. Pero ahora veía cada gasto con otros ojos, con la certeza de que pronto todo eso terminaría definitivamente. Valeria tampoco apareció por la casa después de la cena de compromiso, ni una sola vez. Ni siquiera llamó para agradecerme el evento que costó más de 5.000 euros. Simplemente desapareció en su burbuja de felicidad con Diego, planeando la boda de sus sueños, que seguramente también esperaba que yo financiara por completo. Hugo trabajó rápido, muy rápido. A los 5 días, me llamó con buenas noticias. Alejandro,
Tengo un comprador interesado. Es un inversor que busca propiedades en esa zona para alquilar. Ofrece 140.000 euros al contado. Puede cerrar en 2 semanas. Está dispuesto a hacer la inspección esta semana. ¿Qué me dices? Acepto, le dije sin dudarlo un segundo. Programa todo lo necesario. Quiero que esto avance lo más rápido posible, sin retrasos innecesarios. Perfecto, dijo Hugo. Voy a coordinar la inspección para mañana. Necesito que te asegures de que la propiedad sea accesible. Pero Alejandro, aquí viene la parte complicada. ¿Cómo vas a manejar esto con tu esposa? Ella vive allí. Se va a dar cuenta cuando vengan los inspectores. Le diré que es una inspección rutinaria del seguro, respondí, improvisando rápidamente. Que necesitan revisar las instalaciones eléctricas y de fontanería para renovar la póliza. No cuestionará eso. Nunca cuestiona nada relacionado con trámites administrativos, porque siempre me he encargado de todo yo. Inteligente, dijo Hugo. Muy inteligente. Entonces mañana, a las 10 de la mañana, irán los inspectores. Estate alerta por si te llama con preguntas. Esa noche, durante la cena, le mentí a Beatriz con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mañana vienen unos inspectores de la compañía de seguros, dije mientras cortaba mi pollo asado. Necesitan revisar las instalaciones para renovar la póliza. Es una rutina anual. Nada de qué preocuparse. Solo déjalos trabajar y ya está. Vale, respondió, sin levantar la vista de su plato, sin mostrar el más mínimo interés en los detalles, sin preguntar nada más, porque efectivamente esos asuntos nunca le importaban. Siempre confió ciegamente en que yo me ocupaba de todo. Y ahora, esa confianza ciega iba a ser su perdición. Al día siguiente, los inspectores llegaron puntuales, revisaron todo, tomaron fotos, midieron espacios, evaluaron el estado general de la propiedad y se fueron en menos de 2 horas. Beatriz ni siquiera salió de la habitación para saludarlos. Solo les gritó desde dentro que pasaran a hacer lo que tuvieran que hacer. 3 días después, Hugo me volvió a llamar. La inspección fue perfecta. El comprador confirma la oferta. Quiere cerrar el próximo viernes. Necesito que vengas a firmar los papeles preliminares. Y Alejandro, hay algo más que debemos discutir. ¿Dónde vas a vivir después de esto? Porque obviamente no puedes quedarte en el piso una vez que lo vendas. Ya lo tengo solucionado, le dije, porque efectivamente lo había pensado. Voy a alquilar un piso pequeño en el centro. Ya he hablado con un par de opciones. Tengo una cita para ver uno mañana. Algo sencillo, funcional, donde pueda empezar de cero sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. Bien pensado, dijo Hugo. Muy bien pensado. Entonces, nos vemos el miércoles en mi despacho para firmar todo y prepararnos para el cierre final de la venta. El miércoles, firmé todos los documentos necesarios con pulso firme, sin dudas, sin remordimientos. El comprador era un hombre de unos 60 años que apenas hablaba, solo revisó los papeles, firmó donde se le indicó y entregó un cheque conformado por el importe total, 140.000 euros, que deposité inmediatamente en una cuenta nueva que había abierto específicamente para esto. Hugo me entregó una copia de todos los documentos firmados, organizados en una gruesa carpeta, y me dijo en tono serio: ahora viene la parte más difícil. Alejandro, el cierre oficial es el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ese día, los nuevos dueños tomarán posesión legal del piso y tu mujer y tu hijastra tendrán que desalojar la propiedad inmediatamente. ¿Cómo planeas manejar esa conversación? Porque va a ser emocionalmente brutal. No voy a tener esa conversación, dije, mirándole directamente a los ojos. Se van a enterar ese mismo día cuando los nuevos dueños llamen a la puerta con las escrituras en la mano y con la comisión judicial y la Policía Nacional, si fuera necesario. Ya no voy a estar allí para explicar nada, para justificar nada, para escuchar gritos o acusaciones. Simplemente voy a desaparecer, tal y como me pidieron que hiciera. Hugo negó con la cabeza lentamente. Eso va a ser un golpe terrible para ellas. Alejandro, vas a destruir su mundo en cuestión de segundos, sin previo aviso, sin oportunidad de prepararse. Estás completamente seguro de querer hacerlo de una forma tan drástica, tan fría. Ellas destruyeron mi mundo delante de 30 personas sin previo aviso, le recordé con voz firme.
Me dijeron que desapareciera para siempre delante de todos sus amigos y familiares, y mi mujer estuvo de acuerdo con una sonrisa en la cara. Así que sí, estoy completamente seguro de que quiero hacerlo exactamente de esta manera, porque es lo que pidieron, y solo estoy cumpliendo su deseo al pie de la letra. Lo entiendo, dijo Hugo, suspirando profundamente. Entonces el viernes a las 10, todo estará listo. La comisión judicial estará presente para asegurar que el desalojo se haga de forma legal y ordenada. Los nuevos dueños tendrán todos los documentos necesarios, y tú estarás muy lejos de allí viviendo tu nueva vida. Así es, confirmé, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad en el estómago. Ya he alquilado un pequeño piso en el centro, un lugar de una habitación, sencillo y funcional, donde puedo empezar de cero. Voy a mudarme este fin de semana, poco a poco, para que Beatriz no sospeche nada. Solo me llevaré lo esencial, mi ropa, mis documentos personales, algunas cosas de valor sentimental, y eso es todo. ¿Y las tarjetas de crédito?, preguntó Hugo. Ya están canceladas, todas las vinculadas a tu cuenta principal. ¿Todas?, respondí, excepto una que voy a cancelar el jueves por la noche, un día antes del cierre, para que no tengan tiempo de hacer compras de emergencia o sacar dinero que no les pertenece. Ya he revisado los extractos del último mes. Valeria gastó 2.200 euros en ropa y restaurantes. Beatriz gastó 1.800 euros en la peluquería, tratamientos faciales y compras online. Todo con mi dinero, sin preguntarme, sin darme las gracias, asumiendo que era un derecho eterno. Hugo silbó por lo bajo. Eso es mucho dinero al mes. Alejandro, has estado manteniendo un estilo de vida muy cómodo para ellas durante años sin recibir nada a cambio, ni siquiera un respeto básico. Lo sé, dije, sintiendo el peso de esa revelación. Ahora lo veo con total claridad. Pero durante años fui voluntariamente ciego porque quería creer que estaba construyendo una familia real y que eventualmente recibiría amor y reconocimiento genuinos. Pero estaba completamente equivocado. Y ahora es el momento de corregir ese error definitivamente. Los días siguientes fueron extraños, emocionalmente agotadores, porque tenía que seguir actuando con normalidad en casa, mientras que, por dentro, todo estaba cambiando radicalmente. Cada mañana me levantaba, desayunaba con Beatriz. Hablábamos de cosas triviales, del tiempo, de las noticias, de los vecinos, y yo asentía, sonreía, respondía automáticamente, mientras mi mente estaba en otra parte, planeando cada detalle de mi partida. El sábado, empecé a mudar mis cosas discretamente. Llevé 3 cajas con ropa, documentos importantes, fotografías antiguas de mi familia biológica, algunos libros que apreciaba. Todo lo metí en el maletero de mi coche y lo llevé al nuevo piso que había alquilado. Un lugar pequeño, en un edificio antiguo, pero bien cuidado, en un 7º piso, con vistas a la avenida principal, lleno del ruido de la vida, de movimiento constante, completamente diferente de la casa silenciosa y fría donde había vivido los últimos años. Beatriz no notó nada porque nunca revisaba mis cosas, nunca preguntaba qué hacía los fines de semana. Cuando salía temprano, simplemente asumía que iba al gimnasio, o de compras, o a cualquier otra actividad rutinaria de un marido invisible que no causa problemas. El martes por la noche, 3 días antes del cierre oficial, recibí una llamada de Valeria. Era la primera vez que me llamaba en semanas, y por un momento absurdo pensé que tal vez iba a disculparse, que tal vez había reflexionado sobre sus crueles palabras en la cena de compromiso, pero estaba completamente equivocado. Alejandro, necesito que me transfieras 5.000 euros, dijo sin saludar, sin preguntar cómo estaba, sin ningún tipo de cortesía básica. Diego y yo hemos encontrado el lugar perfecto para el banquete de boda, pero necesitamos dar una señal esta semana o lo perderemos. ¿Puedes hacer la transferencia mañana por la mañana? Me quedé en silencio durante unos segundos, procesando la absoluta audacia de su petición después de lo que había dicho delante de todos, después de pedirme públicamente que desapareciera de sus vidas. Ahora, me llamaba pidiéndome 5.000 euros, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera simplemente un cajero automático, sin sentimientos, sin dignidad. No voy a transferir nada, Valeria, le dije con voz calmada pero firme.
Me pediste que desapareciera de vuestras vidas, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Así que búscate otra forma de pagar tu boda, porque no voy a financiar nada más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y entonces su voz cambió completamente de tono. Se volvió aguda, irritada. ¿Qué quieres decir con que no vas a pagar? Siempre has pagado por todo. Tú eres el que tiene el dinero. No tenemos forma de pagar una boda tan grande. No puedes dejarnos tirados ahora, justo cuando más te necesitamos. Deberías haber pensado en eso antes de decirme que desapareciera para siempre, respondí, sintiendo una extraña calma y paz interior que nunca antes había experimentado. Solo estoy cumpliendo tu deseo, Valeria, tal y como pediste delante de 30 personas. Así que, adiós y buena suerte con todo. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono por completo, porque sabía que iba a volver a llamar, que iba a gritar, que se lo iba a decir a Beatriz, y que ambas intentarían hacerme sentir culpable. Pero ya no me importaba. Esa táctica ya no funcionaba conmigo porque había cruzado un punto de no retorno. Esa noche, dormí mejor que en meses, sin pesadillas, sin ansiedad, sin ese nudo constante en el estómago que había llevado durante años. Me sentía ligero, libre, como si un peso invisible que me había estado aplastando lentamente se hubiera levantado. El miércoles, Beatriz me confrontó en la cocina durante el desayuno. Valeria me dijo que te negaste a pagar el banquete de su boda, dijo en tono acusatorio. ¿Qué te pasa, Alejandro? Siempre has sido generoso con ella. ¿Por qué actúas de forma tan egoísta ahora, justo cuando está planeando el día más importante de su vida? La miré directamente a los ojos sin parpadear, sin mostrar ninguna emoción, porque ya había ensayado este momento mentalmente docenas de veces. Beatriz, tu hija, me dijo delante de todos que quería que yo desapareciera para siempre de vuestras vidas. Y tú estuviste de acuerdo, sonreíste, asentiste con la cabeza, así que estoy haciendo exactamente eso, desapareciendo por completo. Y cuando uno desaparece, no deja dinero atrás, no deja regalos, no deja nada. Ella parpadeó, confundida, como si no entendiera la conexión lógica entre sus acciones y mis consecuencias. Pero eso fue solo un arrebato emocional de una niña mimada, dijo, intentando restar importancia a lo que había pasado. Ya sabes cómo es Valeria cuando está estresada. Dice cosas que realmente no siente. No puedes tomártelo tan en serio, Alejandro. Eres un adulto maduro. Un arrebato emocional, repetí lentamente, saboreando cada palabra, delante de 30 invitados en su cena de compromiso, que yo pagué por completo, y tú, como su madre, como mi esposa, no dijiste nada para detenerla. Al contrario, la apoyaste con una sonrisa. Así que, no, Beatriz, no fue un simple arrebato. Fue una clara declaración de cómo os sentís realmente las dos hacia mí. Estás exagerando todo, dijo Beatriz, elevando la voz con frustración. Te estás comportando como un niño resentido por algo insignificante. No respondí a su acusación. Simplemente terminé mi café, me levanté de la mesa, cogí mi maletín y me fui a trabajar, dejándola allí de pie en la cocina, con una mirada de total incredulidad, porque nunca me había visto así. Nunca la había confrontado de esa manera. Nunca había establecido límites claros y firmes que no estaba dispuesto a negociar bajo ninguna circunstancia. De camino al trabajo, recibí 6 llamadas de Beatriz, que ignoré por completo, 3 mensajes de texto llenos de signos de exclamación, exigiendo que volviera a casa para hablar como adultos civilizados, y 2 llamadas perdidas de Valeria, que probablemente ya estaba al tanto de la conversación de la mañana y quería intervenir para defender su posición. No respondí a ninguna comunicación porque sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra, tergiversada, manipulada, convertida en prueba de que yo era el malo de esta historia, el hombre cruel e insensible que abandonaba a su familia en tiempos difíciles cuando la realidad era exactamente la opuesta. Esa tarde, después del trabajo, fui directamente a mi nuevo piso. Llevé más cosas personales, herramientas que había comprado con mi dinero, libros que había coleccionado a lo largo de los años, una vieja lámpara que había heredado de mi padre, fotografías de mi familia biológica que siempre habían estado guardadas en cajas porque Beatriz decía que hacían que la casa pareciera recargada
llena de recuerdos de otras personas. Mientras organizaba mis pertenencias en ese espacio pequeño pero genuinamente mío por primera vez, me di cuenta de cuántas cosas había sacrificado durante 18 años, cuántos pedazos de mi identidad había dejado atrás gradualmente para mantener la paz familiar, para no causar conflictos, para ser el marido invisible que no molestaba, que no exigía su propio espacio, que simplemente existía para proveer y resolver problemas. El jueves por la noche, un día antes del cierre oficial, me senté frente a mi portátil en el nuevo piso y cancelé la última tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta que quedaba, la que Beatriz y Valeria usaban libremente, sin límites, sin supervisión, asumiendo que el dinero era infinito, que siempre estaría ahí disponible para sus caprichos, sus antojos, sus gastos innecesarios. La confirmación de cancelación llegó a mi correo a las 21:47 y sentí un alivio profundo, casi físico, como si me hubieran quitado unos grilletes invisibles que había llevado durante años en los tobillos sin darme cuenta del peso acumulado. Esa misma noche, empaqueté las últimas cosas que quedaban en la casa y que realmente me importaban: un reloj de bolsillo de mi abuelo, una manta tejida por mi madre antes de morir, algunos discos de vinilo de jazz que solía escuchar antes de casarme, cuando todavía tenía tiempo para mí, cuando todavía recordaba quién era antes de convertirme en el proveedor silencioso. Dejé todo lo demás: los muebles que había comprado, los electrodomésticos, la decoración que Beatriz había elegido sin consultar mi opinión, las fotografías familiares donde yo siempre aparecía en las esquinas, nunca en el centro, siempre desenfocado, siempre secundario. Todo eso ya no me pertenecía emocionalmente, así que tampoco me lo llevé físicamente. El viernes amaneció con un cielo gris, amenazando lluvia. Me desperté a las 6 de la mañana en mi nuevo piso. Preparé café en una pequeña cafetera que había comprado el día anterior. Me senté junto a la ventana viendo la ciudad despertar lentamente y esperé, porque sabía que a las 10 en punto todo iba a estallar definitiva e irreversiblemente. A las 9:30, Hugo me envió un mensaje de texto confirmando que iba de camino al piso con los nuevos propietarios, con la comisión judicial, con todos los documentos legales necesarios para llevar a cabo el desalojo ordenado y legal de las ocupantes actuales, que técnicamente ya no tenían ningún derecho a permanecer en esa propiedad. A las 9:45, mi teléfono empezó a sonar. Era Beatriz, pero no contesté porque no tenía nada que decirle, nada que explicar, nada que justificar. Iba a entenderlo todo en cuestión de minutos cuando llamaran a la puerta y toda la realidad le cayera encima como una avalancha imparable. A las 10:02 exactamente, Hugo me llamó. «Ya estamos aquí», dijo, con voz profesional y neutral. «Están llamando a la puerta ahora. Tu mujer acaba de abrir. Está leyendo los documentos. Tiene una mirada de conmoción total y absoluta. No puede creer lo que está viendo». «¿Qué está pasando exactamente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo quería oírlo confirmado. Quería saber que todo procedía según el plan, sin complicaciones de última hora. La policía le está explicando que la propiedad se vendió legalmente, que el cierre tuvo lugar ayer, que los nuevos propietarios tienen el derecho legal de tomar posesión inmediata, que tiene 2 horas para recoger sus pertenencias esenciales y desalojar completamente el piso, me informó Hugo, manteniendo ese tono profesional que usaba en situaciones difíciles. «Tu mujer pide hablar contigo. Dice que esto es un error, que tiene que ser una confusión administrativa». «No es un error», dije con firmeza. «Y no voy a hablar con ella, ni ahora, ni nunca. Dile a la comisión que proceda conforme a la ley, que ejecute la orden de desalojo, que no acepte excusas ni retrasos, porque seguramente intentarán manipularles emocionalmente con lágrimas, con historias dramáticas». «Entendido», dijo Hugo. «Voy a quedarme aquí y supervisar todo hasta que se complete el desalojo. Te llamaré cuando termine para confirmar que todo salió según lo planeado, sin ningún incidente legal». Colgué el teléfono y me quedé allí sentado en mi nuevo piso, mirando la ciudad por la ventana, sintiendo emociones contradictorias, mezcladas, confusas. Porque por un lado, sentía un inmenso alivio de haberme liberado por fin de una situación tóxica que me estaba destruyendo lentamente.
Pero por otro lado, también sentía cierta tristeza, no por Beatriz o Valeria, sino por los 18 años que había invertido en construir algo que resultó ser completamente falso. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Beatriz, de Valeria, incluso de algunos números desconocidos que probablemente eran amigos o familiares a los que ya se les había informado del drama que se estaba desarrollando. Pero no respondía a ninguna llamada porque sabía que cualquier conversación en ese momento sería contraproducente, llena de gritos, acusaciones, intentos de manipulación emocional. A las 11:15, Hugo me volvió a llamar. Ya están fuera, me informó. Recogieron algunas maletas con ropa, documentos personales, cosas básicas. El resto se quedó porque no tuvieron tiempo de empaquetarlo todo. Tu mujer estuvo llorando todo el tiempo, diciendo que no entendía cómo podías hacerle esto, que después de tantos años juntos merecía al menos una conversación previa o una advertencia. Tuvo una conversación previa, respondí con voz fría. Fue cuando sonrió y asintió mientras su hija me pedía que desapareciera para siempre. Esa fue toda la conversación que necesitábamos tener. Todo lo demás es una consecuencia natural de esa decisión que ambas tomaron juntas. Entendido, dijo Hugo. Los nuevos propietarios ya tienen las llaves. Ya están dentro inspeccionando su nueva propiedad. Todo está legalmente cerrado. Firma completada. Ya no hay forma de revertir esto. Felicidades, Alejandro. Oficialmente, eres un hombre libre de todas las ataduras que tenías. Gracias, Hugo, le dije, sintiendo un extraño nudo en la garganta. Gracias por todo tu apoyo profesional en este difícil proceso. No podría haberlo hecho sin tu ayuda legal. De nada, Alejandro, me dijo en un tono más amigable. Ahora, te recomiendo que bloquees todos los números de teléfono relacionados con ellas, que te centres en tu nueva vida, en reconstruirte, en descubrir quién eres cuando no llevas el peso de personas que no te valoran adecuadamente. Seguí su consejo. Bloqueé el número de Beatriz, el de Valeria y varios otros números desconocidos que no paraban de llamar insistentemente. El resto de la tarde, apagué las notificaciones de las redes sociales porque sabía que probablemente también intentarían contactarme por esos canales, con mensajes dramáticos llenos de acusaciones y súplicas falsas. Esa noche me preparé una cena sencilla: pasta con salsa de tomate, una ensalada de acompañamiento, pan francés recién comprado, nada elaborado, nada especial, pero fue la primera cena que preparé exclusivamente para mí, sin pensar en los gustos de los demás, sin preocuparme por las críticas o los comentarios negativos, y supo mejor que cualquier comida que hubiera preparado en años. Me senté en mi pequeña mesa, junto a la ventana. Comí despacio, saboreando cada bocado, mirando las luces de la ciudad parpadear en la creciente oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz genuina. No fingida, no forzada, sino real, profunda y duradera. Al día siguiente, sábado por la mañana, fui a dar un paseo por el Parque del Retiro, algo que no había hecho en años porque siempre estaba ocupado con las tareas de la casa, con las reparaciones, con los interminables recados de Beatriz y Valeria. El clima era fresco. El sol brillaba suavemente a través de las nubes, y había familias paseando, niños jugando, parejas de ancianos sentados en los bancos dando de comer a las palomas. Mientras caminaba, pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Había perdido 18 años de mi vida. Había perdido dinero. Había perdido la ilusión de tener una familia real, pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado mi dignidad. Había ganado mi libertad. Había ganado la oportunidad de empezar de cero a los 51 años con experiencia, con sabiduría, con absoluta claridad sobre lo que nunca volvería a tolerar en mi vida. El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico de un abogado diferente, no Hugo, sino alguien que representaba a Beatriz. El mensaje era formal, frío, amenazante. Exigía una compensación económica por los años de matrimonio, citando leyes de divorcio, hablando de derechos maritales y de división de bienes gananciales. Leí todo el correo 2 veces, intentando entender la retorcida lógica detrás de cada argumento legal,
de cada amenaza velada, de cada intento de hacerme sentir culpable por proteger lo que legalmente me pertenecía. Y luego simplemente se lo reenvié a Hugo con una breve nota que decía: «Encárgate de esto, por favor. No quiero tener ningún contacto directo con ellas ni con sus representantes». Hugo respondió en menos de una hora: «No te preocupes, Alejandro. Me esperaba esto». Esta es la típica reacción cuando alguien pierde de repente el acceso a unos recursos financieros que consideraba garantizados para siempre. Voy a responder formalmente, explicando que todo lo que hiciste fue completamente legal, que el piso estaba registrado únicamente a tu nombre, que las deudas eran tuyas y que no hay bienes comunes que dividir porque bajo nuestro régimen o separación demostrada, compraste todo antes y durante el matrimonio exclusivamente con tu propio dinero y fondos privativos. «Perfecto», respondí, sintiéndome aliviado de tener a un profesional manejando esa desagradable parte del proceso. «Haz lo que sea legalmente necesario para cerrar esto definitivamente. Quiero un divorcio rápido, limpio y sin dramas prolongados». Durante esa semana, recibí mensajes indirectos a través de conocidos comunes. Personas que apenas conocía, que de repente se sentían obligadas a opinar sobre mi situación, a decirme que estaba siendo demasiado duro, demasiado cruel, que debería reconsiderar mi postura, que las familias se perdonan, que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. A cada uno de esos mensajeros bien intencionados pero mal informados, les respondí exactamente lo mismo. Tú estabas en la cena de compromiso. Escuchaste lo que dijo Valeria. ¿Viste cómo reaccionó Beatriz? Si consideras que eso es amor verdadero, entonces tenemos definiciones completamente diferentes de esa palabra. Y prefiero vivir solo con dignidad que acompañado sin respeto. La mayoría de ellos guardaron silencio después de esa respuesta. Algunos intentaron justificar, argumentar, defender, pero yo ya no tenía energía para debates estériles, para explicar lo obvio, para convencer a personas que claramente habían tomado partido sin conocer toda la historia. El miércoles de esa semana, mientras hacía la compra en un supermercado Mercadona de mi barrio, me encontré cara a cara con Teresa, la madre de Beatriz, una mujer de 72 años que siempre había sido distante conmigo, pero correcta, educada, sin afecto genuino, pero también sin hostilidad abierta. «Alejandro», me llamó con voz temblorosa, acercándose rápidamente por el pasillo de las conservas. «Necesito hablar contigo urgentemente sobre lo que le hiciste a mi hija. Esto es inhumano, cruel. Está devastada. No tiene dónde vivir, no tiene dinero. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible?» «Teresa», dije, manteniendo la voz baja y calmada, porque estábamos en público y no quería montar una escena. Su hija y su nieta me dijeron delante de 30 personas que querían que yo desapareciera para siempre de sus vidas. Yo solo cumplí ese deseo exactamente como lo expresaron, ni más ni menos. «Pero tú eres el hombre, el que provee», protestó con creciente indignación. «Es tu responsabilidad cuidar de tu familia, sin importar lo que digan en momentos de estrés emocional. Las mujeres a veces decimos cosas que realmente no sentimos. Deberías ser más maduro, más comprensivo». «Tengo 51 años, Teresa», respondí con firmeza. «He sido maduro y comprensivo durante 18 largos años. He proveído, he cuidado, me he sacrificado sin recibir siquiera un respeto básico a cambio. Así que no me hable de responsabilidades cuando su hija y su nieta nunca cumplieron con la mínima responsabilidad de tratarme con dignidad humana. Eres un hombre egoísta y desalmado», dijo, alzando la voz, atrayendo miradas curiosas de otros compradores. «Mi hija te dio los mejores años de su vida. Te dio un hogar, una familia, y así es como se lo pagas, abandonándola cuando más te necesita». «Su hija tiró eso a la basura», respondí con una calma glacial. «Y ahora yo también me voy. Su hija nunca trabajó durante nuestro matrimonio, nunca contribuyó económicamente, nunca se preocupó por construir algo juntos, solo consumió lo que yo proveía. Y cuando por fin pedí un mínimo de respeto, me dijeron que desapareciera. Así que aquí estamos, Teresa, viviendo las consecuencias de sus propias palabras. Esto no va a acabar así», amenazó, apuntándome a la cara con el dedo índice.
Te vamos a demandar. Vamos a luchar legalmente hasta que devuelvas lo que les robaste. Yo no robé nada, dije, cogiendo mi cesta de la compra, preparándome para irme. Todo lo que hice fue legal, documentado, apropiado. Hable con sus abogados, revise los papeles y descubrirá que no tienen ningún caso, pero es libre de intentarlo si eso le hace sentir mejor. Disfrute del proceso. Me alejé, dejándola allí de pie en medio del pasillo, rodeada de latas de sopa con una expresión de furia impotente. Y aunque normalmente me habría sentido culpable por hablarle así a una mujer mayor, esta vez no sentí más que satisfacción por haber defendido mi posición con claridad, sin disculpas innecesarias. Esa noche, Hugo me llamó para informarme de que efectivamente habían presentado una demanda formal solicitando una compensación económica, división de bienes, pensión compensatoria temporal, una larga lista de exigencias que parecía sacada de algún manual sobre divorcios contenciosos. ¿Cómo de sólido es su caso legal?, pregunté, aunque por el tono de Hugo ya sospechaba la respuesta. Completamente débil, respondió, casi riendo. No tiene ninguna base legal sólida. El piso estaba a tu nombre. Solo tú pagaste todo con ingresos anteriores al matrimonio y durante el mismo, pero siempre desde tus cuentas personales. No hay bienes comunes que dividir, ni inversiones conjuntas, nada. Su abogado está pescando en el aire, esperando que te asustes y ofrezcas un acuerdo extrajudicial por agotamiento. No voy a ofrecer nada, dije con absoluta determinación. Que sigan adelante con la demanda, que presenten todas las pruebas que quieran, que lleven esto a juicio si es necesario. Tengo todos los recibos, todos los extractos bancarios, todos los documentos que demuestran que lo construí todo solo. Perfecto, dijo Hugo. Esa es exactamente la actitud correcta. Voy a preparar nuestra respuesta formal. Voy a contrademandar el divorcio. Sin compensación, sin pensión, una ruptura limpia, cada uno por su lado, y un juez probablemente lo aprobará sin muchos problemas. Los siguientes meses fueron extraños, emocionalmente agotadores porque, aunque estaba físicamente separado de Beatriz y Valeria, seguían estando indirectamente presentes a través de llamadas de conocidos comunes y publicaciones dramáticas en redes sociales, de las cuales amigos bien intencionados me enviaban capturas de pantalla mostrando cómo me pintaban como el cruel villano de esta historia. En esas publicaciones, Beatriz se presentaba a sí misma como la víctima inocente, la esposa abandonada, sin explicación, la mujer que había dedicado sus mejores años a un hombre ingrato, que la dejó en la calle sin recursos de la noche a la mañana, por razones misteriosas que ella no lograba comprender. Nunca mencionó la cena de compromiso, nunca mencionó las palabras de Valeria, nunca mencionó su sonrisa de aprobación cuando me pidieron que desapareciera. Solo presentó una versión editada y conveniente de los hechos, diseñada para generar simpatía y apoyo social. Al principio, me molestó profundamente ver cómo distorsionaban la verdad, cómo me convertían en un monstruo cuando yo solo había defendido mi dignidad. Pero Hugo me aconsejó sabiamente: no respondas públicamente a nada de eso, Alejandro. Las personas que realmente te conocen saben la verdad, y la opinión de extraños en las redes sociales no tiene ningún valor real, ni legal, ni emocional. Deja que hablen, deja que inventen, deja que dramatiquen. Con el tiempo se cansarán y buscarán otro drama que consumir. Seguí su consejo, aunque fue difícil, especialmente cuando veía comentarios de personas que me juzgaban sin conocer todos los hechos, llamándome cobarde, egoísta, miserable, deseándome el mal en la vida. Pero me recordaba constantemente que la verdad no necesita una defensa pública, que los hechos hablan por sí solos, que mi paz mental valía más que ganar debates en Internet. Un mes después del desalojo, recibí noticias inesperadas a través de Hugo. Al parecer, Beatriz y Valeria habían tenido que mudarse a un pequeño piso a las afueras de la ciudad, compartiendo gastos porque ninguna de las dos tenía ingresos suficientes para vivir sola. Valeria había conseguido un trabajo a tiempo parcial en el Corte Inglés, ganando el salario mínimo, algo muy diferente del lujoso estilo de vida que había llevado, financiado completamente por mí.
La boda de ensueño con Diego aparentemente había sido cancelada indefinidamente porque, sin mi financiación, no podían permitirse el elegante lugar que querían, la luna de miel en la costa amalfitana, los vestidos caros, la fiesta elaborada. Todo eso había desaparecido junto con el acceso a mi cuenta bancaria. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Hugo, con genuina curiosidad. ¿Esperas que sienta una satisfacción vengativa? Sinceramente, no siento nada, respondí después de pensarlo cuidadosamente. No me alegro de sus dificultades, pero tampoco siento culpa ni responsabilidad. Simplemente siento una total indiferencia, como si estuviera escuchando noticias sobre extraños que viven en otro país, situaciones que no me afectan ni me conciernen. Esa es la señal de que estás sanando emocionalmente, dijo Hugo, cuando puedes pensar en las personas que te hicieron daño y no sentir absolutamente nada, ni amor ni odio, solo un vacío neutral. Eso significa que por fin te has liberado del vínculo emocional tóxico que te mantenía atado. Él tenía razón. Me di cuenta al colgar de que había logrado algo que parecía imposible semanas atrás. Había conseguido desconectarme emocionalmente de personas que durante 18 años habían ocupado cada pensamiento, cada decisión, cada aspecto de mi vida diaria. 2 meses después del desalojo, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo, diferente, casi irreconocible, en comparación con lo que había sido durante los últimos 18 años. Me despertaba cuando quería, desayunaba lo que me apetecía, sin tener que consultar las preferencias de los demás. Salía a caminar por las mañanas, escuchaba música que había olvidado que me gustaba, leía libros que había dejado acumulando polvo sin abrir durante años, porque nunca tenía tiempo para mí. El pequeño piso, que al principio me había parecido diminuto, casi claustrofóbico, ahora me parecía perfecto, acogedor, lleno de mis cosas, de mi energía, de mi paz. No había fotografías falsas en las paredes, no había decoración que no me gustara, no había tensión invisible flotando en el aire. Cada rincón era genuinamente mío, y eso valía más que cualquier gran espacio compartido con resentimiento. Volví a cocinar, algo que solía disfrutar antes de casarme, pero que había dejado de hacer porque Beatriz siempre criticaba mis platos. Decía que usaba demasiado ajo, que la pasta estaba demasiado al dente, que las salsas eran demasiado picantes. Así que, con el tiempo, dejé de intentarlo. Dejé de cocinar con pasión y simplemente preparaba comidas básicas, funcionales y sin alma. Ahora, cocinaba para mí, experimentaba con nuevas recetas, compraba ingredientes exóticos en el mercado de San Miguel, probaba combinaciones extrañas. Algunas funcionaban, otras no. Pero el simple acto de crear algo en la cocina, sin miedo a ser juzgado, me devolvió pedazos de mi identidad que había olvidado que existían. Un jueves por la tarde, mientras compraba verduras frescas en el mercado local, me encontré con un antiguo compañero de trabajo, Marcos, un tipo alegre y hablador que había dejado la empresa hacía 5 años para abrir su propio negocio de consultoría. Alejandro, hermano, me saludó con un fuerte abrazo. Hace años que no te veo. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado con tu vida? Cuéntamelo todo, porque te veo diferente, más ligero, o algo así. Es una larga historia, Marcos, respondí, sonriendo genuinamente. Tal vez la más larga y complicada de mi vida. Pero la versión corta es que por fin me he liberado de una situación que me estaba destruyendo lentamente, y ahora estoy reconstruyéndome desde cero. Suena intenso, dijo con expresión seria pero interesada. ¿Tienes tiempo para un café rápido? Hay una cafetería nueva en la esquina. Hacen el mejor expreso de la ciudad y me encantaría escuchar esa larga historia si estás dispuesto a compartirla. Acepté su invitación porque hacía mucho tiempo que no tenía una conversación genuina con alguien que no estuviera involucrado en mi drama familiar, alguien que pudiera escuchar sin prejuicios, sin intenciones ocultas. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana de la pequeña y acogedora cafetería, llena de un rico aroma a café recién molido, y le conté todo desde el principio, desde cómo conocí a Beatriz, hasta la cena de compromiso, el desalojo y el presente, viviendo solo en mi piso, reconstruyendo mi vida pieza a pieza. Marcos escuchó, sin interrumpir,
dando lentos sorbos a su expreso, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que mezclaba comprensión con indignación contenida. Y cuando terminé toda mi historia, se quedó en silencio durante unos segundos, procesando todo antes de hablar. Alejandro, lo que hiciste requirió un nivel de valentía que la mayoría de los hombres no tienen, dijo, finalmente con voz seria. La mayoría habría aceptado el maltrato, habría seguido proveyendo, esperando que eventualmente las cosas mejoraran, que el amor apareciera mágicamente. Pero tú tuviste el valor de decir basta, de defender tu dignidad, de irte sin importar el coste emocional. Eso es admirable, hermano, genuinamente admirable. No me siento valiente, confesé, sintiéndome vulnerable y honesto. La mayor parte del tiempo, me siento como alguien que simplemente reaccionó cuando no pudo soportarlo más. No fue planeado estratégicamente desde el principio, fue pura supervivencia. Toda la valentía real viene de la supervivencia, dijo Marcos con una sabiduría inesperada. Nadie es valiente cuando todo va bien. La valentía real aparece cuando estás roto, cuando sería más fácil quedarte quieto, aceptar el abuso. Pero aún así, eliges defenderte, eliges marcharte. Y ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus planes de futuro? Sinceramente, no tengo ninguno, respondí, encogiéndome de hombros, pero sintiéndome extrañamente cómodo con esa incertidumbre por primera vez en años. No tengo un plan detallado, no tengo obligaciones que cumplir, solo tengo tiempo, espacio, libertad, para descubrir qué quiero hacer con el resto de mi vida sin tener que tener en cuenta las consideraciones de nadie más. Eso suena perfecto, dijo Marcos, sonriendo ampliamente. Mira, te voy a dar mi tarjeta, porque mi negocio está creciendo rápido. Necesito personas con experiencia en la gestión de proyectos. Sé que vienes del sector de la construcción, pero las habilidades son transferibles. Si alguna vez te interesa explorar algo nuevo, algo diferente, llámame. Sin compromisos, solo para charlar. Acepté su tarjeta, agradecido por la oferta, por la conexión humana genuina que no esperaba encontrar ese día. Y mientras caminaba de vuelta a mi piso, me di cuenta de algo importante. Estaba empezando a reconstruir no solo mi vida material, sino también mi red social con personas que me trataban con respeto, que veían valor en mí, más allá de mi capacidad para proveer económicamente. Esa noche, mientras cenaba pasta con salsa de champiñones que había preparado siguiendo una complicada receta francesa, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un número bloqueado que, de alguna manera, había logrado pasar el filtro. El mensaje decía: Alejandro, soy Valeria. Necesito hablar contigo urgentemente, no sobre dinero ni demandas. Solo necesito hablar, por favor. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrar el mensaje, bloquear el número de nuevo, seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero algo en el tono desesperado, algo en la brevedad del mensaje me hizo dudar, me hizo considerar si tal vez había llegado el momento de tener una conversación real, sin intermediarios, sin abogados. Esperé 2 días enteros antes de responder, porque necesitaba estar seguro de que estaba emocionalmente preparado para lo que venía. Necesitaba evaluar si tenía la fuerza para enfrentarme a Valeria sin desmoronarme, sin ceder a posibles manipulaciones emocionales. Finalmente, respondí: podemos vernos en la cafetería del centro el sábado a las 3 de la tarde, solo 30 minutos. Si llegas tarde me voy, si vienes con alguien más, me voy. Si intentas manipularme emocionalmente, me voy. Esas son mis condiciones innegociables. Ella respondió casi de inmediato: acepto todas tus condiciones. Estaré allí puntual y sola. Solo quiero hablar, Alejandro. Nada más. Lo prometo. El sábado, llegué a la cafetería 15 minutos antes para elegir una mesa estratégica cerca de la salida, con una vista clara de toda la zona. Porque aunque había aceptado reunirme, no confiaba del todo en que no hubiera algún plan oculto, alguna trampa emocional preparada. Valeria llegó exactamente a las 3, vestida con sencillez, sin el maquillaje excesivo, sin las joyas caras que solía llevar. Parecía diferente, más delgada, más cansada, más humana, de alguna manera, menos parecida a la princesa consentida que yo había conocido durante 18 años. Gracias por venir, dijo,
sentándose frente a mí con las manos temblorosas. Sé que no tenías ninguna obligación de acceder a verme después de todo lo que pasó, después de todo lo que dije. Tienes 30 minutos, Valeria, le dije, mirando mi reloj deliberadamente. Usa ese tiempo sabiamente, porque no habrá una segunda oportunidad para tener esta conversación. Ella asintió, respiró hondo, como preparándose para algo difícil, y empezó a hablar con una voz baja, casi rota. Alejandro, necesito pedirte perdón. No porque espere que me perdones, ni porque quiera que vuelvas, o algo así, solo porque por fin he entendido lo que hice, lo que te hice durante todos esos años, y necesito que sepas que lo lamento profundamente. Me mantuve en silencio, esperando que continuara, porque las disculpas sin contexto, sin un reconocimiento específico de las acciones dañinas, no significan nada real. Durante los últimos 2 meses, continuó, mientras las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, he tenido que trabajar por primera vez en mi vida, trabajar de verdad, trabajar 8 horas al día, cobrando el salario mínimo, atendiendo a clientes maleducados, limpiando los desastres de otras personas, volviendo a casa exhausta con los pies doloridos, y solo ahora entiendo lo que tú hacías cada día durante 18 años, para que mamá y yo pudiéramos vivir cómodamente, sin preocupaciones. Sigue, dije, sin emoción en mi voz, porque todavía no había escuchado la parte importante, la parte sobre la cena de compromiso, sobre las palabras crueles. La noche de mi cena de compromiso, dijo, secándose las lágrimas con una servilleta arrugada. Estaba intentando impresionar a Diego y a sus amigos. Quería parecer independiente, fuerte, como si no necesitara a nadie. Y en ese estúpido intento de parecer madura, te utilicé como chivo expiatorio. Te convertí en el villano de mi historia, cuando en realidad eras el único héroe que tenía, siempre presente, siempre apoyándome, aunque yo nunca te lo agradeciera. ¿Y tu madre?, pregunté, porque esa era la parte que más me había dolido. No las palabras de una inmadura de 20 y tantos, sino la aprobación silenciosa de mi esposa. Mamá, Valeria hizo una pausa, mordiéndose el labio. Mamá siempre ha sido así, Alejandro. Lo sabes. Egoísta, egocéntrica, incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Aprendí de ella. Aprendí a tomar sin dar nada a cambio. Aprendí a esperar que otros resolvieran mis problemas. Aprendí todos los patrones tóxicos que ahora estoy intentando desaprender en terapia. ¿Estás yendo a terapia?, pregunté genuinamente sorprendido, porque eso era algo que nunca habría esperado de Valeria, la princesa que siempre pensaba que sus problemas eran culpa de los demás, nunca suyos. Sí, respondió, asintiendo lentamente. Empecé hace un mes porque, después de que todo se derrumbara, después de perder el piso, de tener que trabajar, de ver cómo Diego me dejaba cuando descubrió que ya no tenía acceso a dinero fácil, me di cuenta de que algo estaba profundamente roto dentro de mí. No en ti, Alejandro, en mí. Diego te dejó, repetí, procesando esta nueva información, este detalle que no esperaba escuchar. Sí, dijo, con una voz amarga, llena de ironía. Resulta que él tampoco me quería de verdad, solo quería el estilo de vida que yo podía ofrecerle gracias a tu dinero. Cuando le dije que ya no podíamos permitirnos la boda cara ni la luna de miel en Italia, ni el lujoso piso que habíamos planeado, simplemente desapareció. Bloqueó mi número y empezó a salir con otra chica a las 2 semanas, como si nuestros 3 años juntos no hubieran significado nada. Lo siento, dije, y lo decía en serio, porque aunque Valeria me había herido profundamente, no deseaba que sufriera ese tipo de traición que dolía de otra manera. No lo sientas, dijo, secándose más lágrimas. Me lo merezco, Alejandro. Merezco experimentar exactamente lo que te hice sentir. Recibir el mismo desprecio, la misma indiferencia cruel, la misma sensación de ser desechable, reemplazable, insignificante. Es karma puro, y lo acepto completamente. Nos quedamos en silencio durante unos largos e incómodos momentos, mientras ella intentaba controlar su llanto. Mientras yo procesaba esta versión vulnerable de Valeria, que nunca antes había visto, que no sabía que existía debajo de todas sus capas de arrogancia y privilegio. No he venido aquí a pedirte dinero, continuó después de respirar hondo, ni a pedirte que me ayudes con nada material.
He venido porque mi terapeuta me dijo que parte de mi proceso de curación requiere reparar el daño directamente con las personas a las que herí, sin esperar nada a cambio. Solo reconocer el daño causado y ofrecer una disculpa sincera y sin condiciones. Aprecio eso, Valeria, dije con genuina honestidad. Aprecio que hayas venido, que hayas sido vulnerable, que hayas reconocido específicamente lo que hiciste mal. Eso requiere verdadera valentía. No el falso tipo de valor que supone insultar a alguien delante de una multitud, sino el verdadero valor de admitir tus errores cara a cara. Hay algo más que necesito decirte, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Mamá no sabe que estoy aquí. Sigue furiosa contigo. Sigue creyendo que tú eres el villano, que todo lo que hiciste fue cruel e injustificado, y sinceramente, creo que nunca va a cambiar. Nunca va a aceptar su responsabilidad en todo esto. Lo sé, respondí sin resentimiento en mi voz. Tu madre es como es, Valeria. No puedo cambiarla, ni quiero intentarlo. Ya no es mi responsabilidad, ni su felicidad, ni su bienestar, ni su crecimiento personal. Nada de eso me pertenece ya. Lo entiendo, dijo, asintiendo. Lo entiendo completamente. Y solo quiero que sepas que no te culpo por irte, por protegerte, por hacer lo que tenías que hacer para sobrevivir. Si yo hubiera estado en tu lugar, probablemente habría hecho lo mismo, o peor. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cómo planeas reconstruir tu vida desde este punto? Voy a seguir trabajando, dijo con una sorprendente determinación en su voz. Voy a seguir yendo a terapia. Voy a aprender a ser verdaderamente independiente. No la falsa independencia que fingía tener, sino la de verdad, la que proviene de mantenerme a mí misma, de pagar mis propias facturas, de no depender emocional ni económicamente de nadie más. Y algún día, cuando haya hecho suficiente trabajo interno, tal vez pueda tener relaciones sanas basadas en amor genuino, no en conveniencia económica. Eso suena como un plan sólido, dije, sintiéndome extrañamente orgulloso de esta nueva versión de Valeria que estaba emergiendo de las cenizas de su vida anterior. Te deseo lo mejor, Valeria. Sinceramente, espero que lo logres, que encuentres paz de verdad. Gracias, Alejandro, dijo con una sonrisa pequeña, triste pero genuina. Y solo una última cosa antes de irme. Quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, si alguna vez quieres volver a tener contacto, aunque sea solo para tomar un café como personas civilizadas, mi puerta está abierta. Sin expectativas, sin exigencias, solo como dos seres humanos que compartieron parte de sus vidas. Lo tendré en cuenta, respondí, aunque honestamente no sabía si alguna vez aceptaría esa oferta, si alguna vez estaría preparado para reabrir ese capítulo, incluso superficialmente. Ella se levantó, se despidió con un abrazo breve, incómodo pero sincero, y salió de la cafetería, dejándome allí sentado, procesando toda la conversación, sintiendo emociones contradictorias, mezcladas, confusas. Por un lado, sentía satisfacción por haber sido reivindicado de alguna manera, por fin escuchando el reconocimiento que nunca llegó durante 18 años. Pero por otro lado, también sentía cierta tristeza, no por lo que perdí, sino por todo el tiempo desperdiciado en una dinámica familiar tóxica que nunca tuvo una oportunidad real de funcionar de forma saludable. Esa noche en mi piso, mientras preparaba una cena sencilla, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en solo 3 meses. Cómo había pasado de ser el marido invisible, el proveedor silencioso, a ser un hombre libre, viviendo en sus propios términos, rindiendo cuentas solo a mí mismo. No todo era perfecto. Todavía había días difíciles donde la soledad pesaba más de lo esperado, donde echaba de menos la idea de tener una familia, incluso una disfuncional. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, menos intensos, reemplazados gradualmente por una paz profunda que provenía de vivir auténticamente. 3 semanas después de la reunión con Valeria, recibí los papeles finales de divorcio firmados por el juez. Oficialmente, se había acabado, sin compensación, sin pensión compensatoria, una ruptura limpia. Tal y como había solicitado desde el principio,
Beatriz finalmente había aceptado los términos después de que su abogado le explicara que no tenía ningún caso legal sólido. Firmé los documentos sin ceremonia, sin drama emocional, solo con el simple alivio de cerrar ese capítulo definitivamente, de poder seguir adelante sin hilos legales que me ataran al pasado. Esa misma semana, llamé a Marcos. Acepté una oferta de trabajo en su empresa de consultoría. Empecé una carrera completamente nueva, en un campo diferente, rodeado de personas que no conocían mi historia pasada, que me trataban basándose en quién era yo ahora, no en quién había sido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción constante, de descubrimiento, de redescubrir pasiones olvidadas. Volví a tocar la guitarra, algo que había abandonado hacía años. Empecé clases de italiano porque siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Empecé a viajar solo los fines de semana a pueblos cercanos, explorando sin una agenda fija. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, dejé de pensar en Beatriz y Valeria todos los días. Dejé de revisar las redes sociales en busca de actualizaciones sobre sus vidas. Dejé de sentir esa mezcla de rabia y tristeza que había llevado durante tanto tiempo. Un año después del desalojo, estaba sentado en una cafetería diferente en otra ciudad durante un viaje de trabajo, cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: Alejandro, soy Valeria. Solo quería que supieras que he conseguido un ascenso en mi trabajo, que he estado emocionalmente estable durante 6 meses y que cada día doy gracias por la dura pero necesaria lección que me enseñaste con tu partida. No espero respuesta. Solo quería compartir esto contigo. Leí el mensaje 2 veces. Sonreí genuinamente y respondí: me alegra oír que te va bien, Valeria. Sigue adelante. Y luego guardé mi teléfono y continué con mi día sin dramas, sin complicaciones, sin peso emocional, porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Cuando alguien te pide que desaparezcas, tienes que estar preparado para llevarte todo lo que te pertenece: tu dignidad, tu paz, tu futuro, y nunca mirar atrás con remordimiento, sino con gratitud por haber tenido el valor de elegirte a ti mismo por primera vez en mucho tiempo. No fue la rabia lo que me impulsó, fue simplemente la verdad organizada, la realidad documentada, la clara decisión de que merezco algo mejor, de que todos merecemos ser tratados con un respeto básico, sin importar cuánto hayamos invertido en relaciones que no lo valoran. Y ahora, a los 52 años, por fin estaba viviendo la vida que siempre debía haber vivido, libre, auténtico, en paz conmigo mismo, sin llevar el peso de las expectativas de los demás, sin sacrificar mi identidad en el altar de una falsa armonía familiar. Esa fue mi venganza silenciosa. No destruir sus vidas, sino reconstruir la mía. No odiarlas, sino simplemente dejar de amarlas de una forma que me hacía daño. Dejarlas ir por completo para poder, al fin, encontrarme a mí mismo.